Agradecerles muchísimo que estén acá, contarles de nuevo que es una tremenda alegría que exalumnos sean hoy profesionales, biólogos y futuros doctores en biología. Ambos están haciendo sus carreras de doctorado, están investigando, y la verdad que es un orgullo enorme. Les dejo un rato para que ustedes se presenten y cuenten qué ha sido de sus vidas en estos años. Bueno, cuando egresamos de Italia, los dos entramos a biología, y bueno, tardamos un tiempo, costó, pero bueno, nos recibimos, somos biólogos egresados de la Universidad Nacional de Córdoba, y hoy somos parte del mismo laboratorio. Yo particularmente estudio una familia de plantas y cómo influyó la evolución o la dispersión en la evolución de esa familia de plantas que son las asteráceas, y estamos en tercer año de doctorado. Sí, arrancando el tercero. Nos quedan 2 añitos o 3 añitos, y bueno, está difícil, y con la pandemia está difícil, pero bueno, ahí vamos. No sé, Adri, vos si querés agregar algo. No, bueno, lo mismo, y agradecerte, Marianito, también el espacio, porque, bueno, esta parte también de divulgación, ¿no?, de lo que hacemos, lo consideramos como parte de nuestro trabajo, aunque sea algo extra. Bien, lo primero de por qué hablar de invasiones biológicas creo que es que nadie lo conoce. Yo cuando iba al secundario no tenía idea de que había especies de otros lados siquiera. No es un tema que estudiemos ni yo ni Adri, pero lo consideramos muy importante. Y bueno, y lo otro es que es la segunda causa más importante de pérdida de biodiversidad después de la modificación del hábitat, que es cuando, qué es eso, sacamos un bosque para poner una ciudad, o mismo los cultivos, se elimina bosque para, bueno, todo eso causa pérdida de biodiversidad, y la segunda causa son las invasiones biológicas. Pero antes de hablar de invasiones, hay que hablar de qué es una especie nativa, que son aquellas especies que se encuentran dentro de su área de distribución geográfica. Y hablamos de distribución geográfica, no de divisiones políticas. Un ejemplo claro es el lapacho rosado, que se ve acá abajo a la derecha, que es nativo de la zona de Tucumán, Salta, Jujuy y de la zona de Misiones, pero que acá en Córdoba es exótico e incluso invasor. O sea que, si bien es nativo de Argentina, en Córdoba es exótico. Bueno, acá hay algunos ejemplitos de especies nativas. El venteveo rayado, que es de toda la zona del Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, etc. El picaflor enano, que es nativo de las yungas, de Salta, Jujuy, es el piso superior de las yungas. Zona muy linda, si pueden visitarla, visítenla, Calilegua, toda esa zona. Y bueno, acá puse otro ejemplo, el carpintero real, que también es del Chaco, y el lapacho rosado. Otras especies nativas son el chingolo, que bueno, hablando de esto de distribución geográfica, el chingolo es nativo desde la Patagonia hasta Costa Rica, o sea, una tremenda amplitud. No es constante, no está en todos lados, pero es muy fácil de verlo. El algarrobo, que es nativo del Chaco, y el tabaquillo, que es nativo de las zonas altas, por ejemplo, los Andes, acá las sierras grandes, etc. Y bueno, así como distinguimos especies nativas, hay especies que no son nativas, que son esas especies que se encuentran fuera de su área de distribución geográfica. Y la mayoría de las veces introducidas por el hombre. Hay casos históricos de invasiones o especies exóticas que llegan de manera natural, pero bueno, la mayoría hoy, en la actualidad, es por el hombre. Un ejemplo es el lapacho rosado, que lo dije recién, y otra vez hablamos de distribución geográfica, no política. El gorrión, que es bueno, naturalizado en casi todas las ciudades del mundo, a donde vas hay gorrión. Y el ciprés o el pino, que también está en casi todo el mundo y es nativo de la zona del hemisferio norte. Y también hacemos la distinción entre exótica e invasora. Para que una especie exótica se convierta en invasora, o sea, considerada invasora, tiene que establecerse en su lugar de introducción y lograr propagarse más allá del mismo.
En este punto hay una controversia porque mucho tiempo se utilizó que para que sea invasora tenía que causar un daño económico o ecológico. Pero eso en el último tiempo lo han dejado de lado porque cuando detectamos un daño ecológico ya es demasiado grande. Entonces se habla más de la propagación y que pueda sobrevivir que de los daños. Sí. Bueno, acá algunos ejemplos. La acacia negra, esta de acá a la izquierda, es invasora aquí en Córdoba y en muchas regiones del Chaco, sobre todo. Es originaria del sur de Estados Unidos. Y es un árbol muy complicado, feo, lleno de espinas, pero además causa muchos problemas respecto a nuestras especies de árboles nativas. El piracanto, Crataeus, también lo conocen, se usa mucho para jardines y también invade todo lo que es las Sierras Chicas, Ríos Ceballos, Agua de Oro, etc. Y el conejo, que está en todo Córdoba y también causa muchos problemas y bueno, ya vamos a ver más adelante, que es originario de Europa. Pero bueno, como esto, no todas las especies exóticas son invasoras, no todas las que introducimos se convierten en invasoras, como el caso de la Santa Rita y liguera. Pero bueno, ¿qué tiene que pasar? De eso vamos a hablar. ¿Qué hace o cuándo una especie logra convertirse en invasora? Bueno, este grafiquito que a priori parece complicado, arriba tenemos la clasificación de cómo la vamos llamando, exótica, ya vimos, introducida, naturalizada, invasora, vamos a ir viendo. Y abajo del gráfico se ve lo que es el manejo, que Ladri va a hablar más adelante. Y bueno, para la invasión es un proceso hiper complejo que depende de un montón de cosas, y para que esto suceda tiene que atravesar múltiples barreras que son limitantes en la invasión. Bueno, y cada barrera que pasa está dando un paso en la invasión. La primera es la geográfica, que es básicamente la barrera o climática o de espacio que tiene una especie, por lo cual no es parte de ese ambiente. Por ejemplo, si traemos una especie de Europa a Córdoba, la barrera es el océano y la distancia entre una y otra, y en esta etapa siempre actúa el humano, digamos, o casi siempre, como hablamos antes, que es la etapa de transporte. Una vez que llega y se introduce esa especie, acá los investigadores o les investigadores han decidido introducir una barrera humana, o sea, que explícita humana, porque es el momento en que el humano puede realmente tomar una decisión y evitar esa invasión. Luego, después, hay acciones para tomar, como va a hablar el Adri, pero esta es una barrera explícita que puede impedir la invasión. Una vez atravesada esta etapa de introducción, llega la etapa de establecimiento, que esta es una etapa clave, bueno, tanto en plantas como en animales, porque estamos hablando de un ambiente totalmente nuevo y sobrevivir y reproducirse no es algo común, digamos, fácil, porque para reproducirse básicamente necesita encontrar otro individuo de la misma especie y de género opuesto, bueno, en las plantas no tan así, pero porque hay hermafroditas. Pero entonces esta es una etapa clave y que generalmente es facilitada sobre todo en plantas, por las especies nativas. Y una vez que se establece, o sea, sobrevive, reproduce, la descendencia sobrevive y se reproduce, ya estamos hablando de que esa especie está naturalizada. Y el siguiente paso que queda es atravesar la barrera de la dispersión, que también es otro proceso muy complejo, tanto en animales como en plantas. En plantas requiere muchas veces de vectores externos como aves que coman los frutos, etc. Por ende es una barrera complicada también, y una vez atravesada esa barrera de dispersión ya se propaga y estamos hablando de que la especie es invasora. Acá es algo interesante para mencionar, que como vemos es re difícil, o es complejo al menos, que una especie se convierta en invasora, pero a priori no lo podemos saber, y todas las especies tienen el potencial de atravesar estas barreras y convertirse en invasoras.
Bueno, y cada barrera que no pueden atravesar es una invasión fallida, eso no sé si lo dije, pero bueno, la clave es esto, la principal recomendación es no traer especies nuevas, porque todas tienen el potencial de ser invasoras y de producir daño. Bueno, como dije recién, bueno, tampoco hay algo general de que haya características generales de una especie que a priori uno puede saber que esta especie es invasora. Pero de las invasiones que ya se han producido, se ha estudiado y se ha detectado ciertas características de esas especies particulares que han facilitado esa invasión o que han ayudado a la invasión. Una es el número de individuos que introducimos. Está claro que si traemos un solo individuo, esa especie no va a prosperar en su nuevo ambiente porque no se puede reproducir esta etapa clave de la que hablamos. Todas las poblaciones naturales, tanto nativas como exóticas, requieren de un número mínimo para poder mantenerse en el tiempo. Mucho se habló, por ejemplo, del jaguarete acá en Argentina, que había disminuido la población por debajo del número mínimo viable. Y bueno, eso mismo pasa en una invasión. Si traemos dos individuos, es muy probable que eso no prospere, pero en el caso del castor, por ejemplo, bueno, se trajeron 10 familias y eso fue 10 parejas, y eso fue suficiente para que hoy haya miles y es una invasión hipercompleja. Bueno, la falta de enemigos naturales en el nuevo hábitat, esto es algo que se habla muchísimo, porque cuando uno trae una especie nueva, no hay enfermedades locales que puedan matarlo o reducir sus poblaciones y hacer control. No hay, por ejemplo, en el sur, para los castores no hay un predador natural. Todo eso son cuestiones que han facilitado la invasión. La presencia de otras especies que los benefician, y ya acá entran en juego las nativas, que como hablamos recién, en el caso de las plantas, para dispersarse muchas veces requieren de aves o de insectos que coman el fruto y dispersen la semilla, muevan la semilla. Lo mismo para la reproducción en las plantas, requieren de vectores externos que lleven el polen de una flor a otra. Entonces todo eso depende de las especies que haya en el lugar en el cual se produjo la invasión. Otro tema importante son los disturbios ambientales. Cuando se provoca un desmonte, deja de ser estable ese bosque y se libera un montón de espacio que antes era ocupado y que era muy difícil que una especie nueva se establezca. Cuando se produce un desmonte, se libera un montón de territorio y muchas especies invasoras, que acá entra esto de características propias, crecen más rápido que las especies nativas y ocupan ese lugar antes que las nativas, entonces le ganan esa competencia y facilita la invasión. Lo mismo ocurre con los incendios, que libera bosque y libera territorio. Y bueno, las características propias de las especies, el tema de reproducirse rápido, crecer rápido, consumir más, todo eso son características que pueden facilitar, que ya el Adri va a hablar en un ejemplo más adelante. Y por último, lo que voy a hablar yo es de los motivos de una introducción, que pueden ser accidentales, que bueno, estos son prácticamente inevitables. La rata, que es originaria de China, una y otra de India, se ha movido con todos los movimientos humanos y hoy en día, recién estaba leyendo que está entre las 100 especies más problemáticas del mundo. La Undaria pinnatifida, que es una alga que crece en el sur, acá en Argentina, entre otros lados, también crece en México, por ejemplo. Es muy problemática porque florece así como se ve en la foto, ocupa una playa entera que reafecta el turismo, por ejemplo, y esta ha venido con el intercambio comercial en los barcos. O sea, adherida a barcos, se ha producido la invasión. Están los motivos económicos, el caso del pino en la industria forestal para la madera. Bueno, toda Argentina hay plantaciones de pinos en absolutamente todos lados y es un gran problema el pino. Bueno, el castor para la caza, el ciervo colorado para la caza.
La trucha es un gran problema y que se planta absolutamente en todos los ríos de Argentina, en los que se puede se planta. El conejo, la liebre para cazar, y también causan muchos problemas. Y el chancho y el jabalí, que son un problema en sí mismo. Por un lado, el jabalí fue plantado o fue traído para la caza, y el chancho, bueno, para la actividad humana de producción porcina, pero el problema es que muchas veces se libera de granjas y bueno, son la misma especie, entonces en pocas generaciones se cruzan y producen más jabalíes y impactan mucho sobre el suelo estas especies y bueno, son muy violentos, etc. Y los últimos dos, que son un poco los que más son los más evitables, diría yo, y los más tristes, son los estéticos y paisajísticos. Porque acá se habla de que un lugar es feo a priori en los estéticos y se lo quiere embellecer, lo cual no es así. Digamos, hay muchas especies nativas muy lindas, por ejemplo el pato europeo, pero además estamos obviando una historia natural de millones de años que bueno, que por algo están ahí y tienen... Y está asociada a la pérdida cultural también, que dejamos de entender qué es lo nuestro y qué es y qué no. Y bueno, y los culturales es básicamente introducir a especies pensando que el lugar es pobre. El caso de la carpa o muchos orilleros que hemos traído para comer mosquitos, la carpa no come mosquitos, no come larvas, pensando que acá faltaba cuando tenemos orilleros nativos que sí comen larvas. El caso de la ardilla, bueno, también para enriquecer un lugar que a priori es pobre, que no es así. Y bueno, ahora le toca el Adri, me parece. ¿Qué problemáticas van a estar asociadas a estas invasiones biológicas? Primero, queríamos destacar las ecológicas, ¿no? Que sería de las relaciones que tienen estas especies que vienen con las especies nativas que ya hay en el lugar. Y acá queríamos marcar algunos ejemplos, como por ejemplo el ciervo colorado que se trajo para la caza, que al ser más grande y más agresivo que las especies nativas, como son el huemul o el pudú, le terminan ganando el territorio, terminan acaparando más recursos como comida o agua, lo que está desplazando a las especies nativas, disminuyendo las poblaciones, trayendo muchos problemas. Otro ejemplo es la hormiga argentina, que esto también queríamos destacar. Nosotros también exportamos especies que invaden otros lados y que generan problemas en otros lados. La hormiga argentina también es muy agresiva, compite contra especies de insectos de otros lados, también desplazándolos. Por otro lado, tenemos dentro de los ecológicos la predación, como es el caso de la trucha, que son salmónidos, son animales terriblemente voraces, comen todo lo que pueden, afectando a poblaciones de peces nativos o de algunos sapos nativos, comiéndose los renacuajos. Por otro lado, también está el transporte de las enfermedades. Un ejemplo muy claro es en los anfibios, donde se transportó una enfermedad de la piel de los sapos que se llama quitridiomicosis, que bueno, al afectarle la piel, afecta el sistema respiratorio de estos animales, matando poblaciones enteras en muy poco tiempo. Una problemática enorme. Por otro lado... Adri, disculpa, ¿te puedo interrumpir un toque? Sí. Que está bueno decir que estas especies en su entorno nativo no causan problemas, o este tipo de problemas, porque tienen una evolución y una historia con el resto de las especies y sus interacciones, que un ejemplo muy claro es el castor, que en el sur está talando bosques enteros, y en el norte, que es donde su lugar de origen, en el hemisferio norte, le da tiempo al bosque, porque crece mucho más rápido, en recuperarse. Y acá los árboles son de crecimiento muy lento y no lo permiten. Entonces, ese cambio, porque evolucionó totalmente distinto, hace que se produzcan estos problemas. Disculpa, Adri.
No, todo bien, todo bien. Bueno, por otro lado tenemos problemáticas económicas. Está el ejemplo del mejillón dorado, que es una especie exótica para América, para Sudamérica, en donde apareció en 1991 transportado por barcos acá en La Plata, en Argentina, y a 2015 se lo registró en el norte de Brasil. O sea, fue invadiendo por ríos, llegando hasta el norte de Brasil, y estos generan problemáticas, ocluyendo tomas de agua para consumo humano, para refrigeración de industria, canales de riego, centrales eléctricas, lo que requiere limpiezas constantes, pérdidas de días de trabajo, generando daños económicos bastante grandes. Por otro lado, podemos tener problemáticas sanitarias, como es el ejemplo que contaba recién Santi de las ratas que transmiten enfermedades, bueno, como la peste, por poner un ejemplo. Y por otro lado, problemáticas sociales, que, bueno, la hormiga argentina en otros lugares, creo que en Estados Unidos, produce grandes daños a la maquinaria agrícola por los hormigueros que hacen, o presentan problemas con tendidos eléctricos, o sea que se comen parte del cableado, generando cortes de luz en grandes sectores. Y bueno, un poco también, como decía Santi antes, las problemáticas culturales. En San Martín de los Andes hay una estatua al ciervo colorado, lo ponen como una especie más nativa, siendo que está desplazando a las especies de ciervos que teníamos acá desde antes, ¿no? Y por último, no queríamos dejar de mencionar la pérdida de servicios ecosistémicos, ¿sí? Que son todos los servicios que nos daría un ecosistema sano, ya sea recursos hídricos, madera de los bosques o frutos de las distintas plantas. Todo eso se termina perdiendo por estas invasiones. Ahora, ¿qué medidas podemos tomar contra las invasiones? Lo primero y principal es la prevención de esta primera barrera geográfica, ¿sí? Que no se muevan especies de un lado al otro, tanto como traer especies como sacarlas de acá, ¿no? Que ese movimiento de especies no se produzca. Como estas cosas pasan y van a seguir pasando, se habla que una vez que ya se atravesó esta barrera, se haga una erradicación de la especie, ¿sí? Esto se dice así, se habla de un control de exóticas para la preservación de las nativas, ¿no? Porque el daño que generan es más grande que erradicar a esos 20 castores que había en un principio. Pero bueno, si la especie ya sigue atravesando barreras y se naturaliza, se habla de un control de las exóticas para que no se sigan reproduciendo, no lleguen a convertirse en invasoras, ¿no? A propagarse fuera del área donde es introducida. Y si esto ocurre, se habla de una mitigación, ¿no? De intentar controlar la mayor cantidad posible, siempre teniendo la erradicación como parte del manejo, ¿no? Disculpa, es que el tema de la erradicación a medida que atraviesa barreras es cada vez más difícil. Llega un momento que es prácticamente imposible erradicarla y por eso se habla de control y mitigación. Sí, sin duda, mientras más dispersada está, más difícil es controlarla, ¿no? Esto es un dato que salió en una nota hace 10 días del Ministerio de Ambiente, en donde se dice que aproximadamente hay unas 654 especies introducidas en Argentina, no invasoras, pero sí exóticas, dentro de las cuales hay plantas, animales, algas, hongos, ¿sí? Todas
los taxones. Y bueno, ya centrándonos en el centro de Argentina, hay un estudio de 2011 en donde se hizo un relevamiento de todas las especies arbóreas que había en el centro de Argentina, y de las 47 especies que encontraron, 20 son exóticas. Y estos árboles invasores presentan ciertas características que les permiten invadir estos espacios, como por ejemplo la acaparación rápida de recursos, una gran cantidad de frutos y semillas para la reproducción, y también reproducción vegetativa, que la reproducción vegetativa sería una reproducción asexual, que no necesita flores ni frutos para reproducirse, ¿no? Y una característica importante que tienen la mayoría de estas especies invasoras es la fructificación en invierno. Las especies nativas solo fructifican durante primavera, verano, algunas en otoño, pero casi ninguna fructifica durante el invierno. Al estas especies invasoras fructificar en invierno, le dan una provisión de alimento a las aves nativas, ¿sí? Cuando no tienen nada de comida, lo cual va a dispersar sus semillas más de lo normal, ¿sí? Porque no tienen competencia, por así decirlo, con otros frutos nativos. Un ejemplo muy claro de esto es el siempreverde, que seguro lo conocen, presenta estas bolitas violetas, en donde acá a la derecha se puede ver un mapa de lo que son las sierras chicas de Córdoba, y en verde se ven lo que es bosque nativo, y en rosa los lugares donde invadió el siempreverde, ¿sí? Esto es un dato de 2009, está bastante viejo, ya la cantidad de siempreverde hoy debe ser mucho mayor, y la cantidad de verde de bosque nativo debe ser mucho menor, ¿no? Y algo que habíamos notado es que generalmente está asociado a la cuenca del río, ¿sí? Donde generalmente se ubican las ciudades, y es donde se plantan intencionalmente estas especies, ¿no? Bueno, como dijimos, presentan Padre, ciertas... disculpa, ¿te puedo interrumpir ahí? Sí. Que hemos sufrido en el último tiempo inundaciones muy grandes, y mucho tiene que ver esta invasión del siempreverde, porque el bosque nativo retiene agua, retiene mucha agua, y cosa que no hace el siempreverde, y cuando se producen lluvias por encima de lo normal, o simplemente lluvias en verano, hemos tenido inundaciones muy fuertes en Río Ceballos y todo deriva de este tipo de, tanto de sacar bosque como de plantar siempreverde, reemplazar bosque por otro tipo de cosas. O sea que todo otra vez asociado a problemas sociales y ecológicos. Bueno, el siempreverde, que es esta especie exótica invasora, ¿no? Presenta un crecimiento muy rápido. Como dijimos recién, presenta dispersión de las semillas por aves nativas durante el invierno, producen una gran cantidad de semillas. Otra característica que tienen es que se reproducen muy rápido, y una de las problemáticas grandes es bueno, como su nombre lo dice, siempreverde, presentan hojas verdes durante todo el año que tienen un gran consumo de agua, ¿no? Acá pusimos las hojas de una especie nativa, como es la del algarrobo, con la del siempreverde, para que se vea la diferencia en el tipo de hoja, ¿no? Y el consumo de agua. Además, estos consumos afectan negativamente los recursos hídricos de la zona, como decía el Santi recién, tanto en la retención como en estas acumulaciones de agua grandes, inundaciones. Por otro lado, hay estudios hechos sobre aves, donde comparan sitios no invadidos con sitios invadidos. En los sitios no invadidos por siempreverde se encontraron 24 especies más de aves que en los sitios invadidos, siendo que los sitios invadidos presentan especies más generalistas, ¿no?
que comen cualquier cosa, que son más comunes. También son nativas, pero se encontraron pocas especies en mucha más abundancia, ¿no? Sí, empobreciendo ese ecosistema. Y por último, queríamos dejarle este ejemplo de 2016, el proyecto Pagolonia que se planteó para San Luis, bajo el nombre del árbol que podría salvar al mundo. Y acá adentro marcamos una frase dentro de la nota que consideramos que engloba todo lo que venimos diciendo. Hablan de que este árbol con múltiples beneficios para combatir el cambio climático, promover el crecimiento industrial y embellecer aún más los espacios naturales. Los expertos de la materia hablan de esta planta como una especie que podría salvar el mundo. Cosas que, bueno, por lo que vimos ahora, sabemos que son mentiras, no embellecen ningún tipo de espacio. Los expertos de la materia no están de acuerdo con esto. Pero bueno, vamos a ver algunas de las características que tiene esta especie, ¿no? Presenta hojas muy grandes, acá se puede ver unos 40-50 centímetros de ancho, son árboles enormes de entre 10 y 25 metros de altura, que presentan un crecimiento muy rápido. La dispersión de las semillas se da por viento, o sea, ni siquiera necesitan un vector, como son las aves para otras especies. Todos los años producen una gran cantidad de semilla, se reproducen desde muy jóvenes, o sea que la reproducción de estas especies es rápida, y por otro lado presentan reproducción vegetativa, ¿sí? De nuevo, no necesitan de la reproducción asexual para poder dispersarse o crecer con la población. Y bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado, se haya entendido. Si tienen alguna pregunta. ¿Por qué, pregunta la Cumpa, por qué ese árbol salvaría el mundo? ¿Cómo fundamentan ahí los periodistas o los... Bueno, el fundamento que se da es esta generación de bosques rápidos, donde, bueno, se consume gran cantidad de dióxido de carbono para la producción de madera, pero bueno, todos los problemas que trae aparejado al lado de eso son más que las soluciones que puede brindar, ¿no? O sea, y algo que por ahí nos dicen ese tipo de notas, que la principal solución que tenemos para el cambio climático, no solución o mitigar, es conservar los bosques que tenemos y dejar de producir dióxido de carbono, digamos, básicamente. No plantar un árbol por todo el mundo, porque eso trae un montón de consecuencias asociadas. Sí, y hablando de soluciones mágicas, no sé si es un tema que han podido ver o han leído, pero después de los grandes incendios apareció un proyecto ahora que tenía que ver con encerrar semillitas de árboles autóctonos en pelotitas de tierra o de no sé qué era, y tirarlas y esparcirlas para su crecimiento. ¿Has escuchado algo de esto? ¿Se pueden opinar sobre el tema? Yo sí escuché, no creo que esté mal, sinceramente. El problema, en realidad, es las decisiones que se tomaron posterior a los incendios. Eso está bien, supongo que son campañas sociales que no está mal, digamos. Pero hay un tema que después de los incendios es muy importante no ir a los lugares de los incendios. Porque lo primero que sacó el gobierno de Córdoba fue plan de restauración, ¿no? Ir a plantar. Y eso es un gran problema porque los bosques nativos tienen se dice un banco de semillas en la tierra, el Adri lo estudié un poco eso también, que probablemente rebrote, ¿se entiende? Y si uno va posterior a los incendios, está todo muy frágil y es muy probable que impactemos mucho más de lo que podemos ayudar. Entonces, siempre lo que es la restauración se trabaja sobre incendios viejos. Lo nuevo hay que dejarlo y no tocarlo. Pero el gobierno de Córdoba, posterior a los incendios, para mí una movida más política que realmente ambiental, sacó inmediatamente un
un proyecto de restauración sobre los incendios, de ir a plantar incluso cosas que no son nativas, desestimando un montón de consejos de grupos científicos que decían que no había que hacer eso. Entonces hay que estar atento en eso. O sea, uno quiere ayudar, pero tiene que saber cómo. No siempre ir a plantar es una buena opción, digamos. Lo que sí podemos hacer como sociedad es producir plantines desde ya y eventualmente sí plantarlos. Pero hacer germinar semillas es una buena opción y trabajar sobre los incendios viejos, no los nuevos. Santi, Adrián, ustedes desde su experiencia en campo, en terreno, ¿cuáles son las especies que más les preocupan acá en Córdoba por su impacto? Seguramente por ahí en el área de lo vegetal, me estoy expresando más seguramente, pero ¿cuáles son desde su experiencia las especies invasoras que más les preocupan? Y creo que especies vegetales hay 3, que son el siempreverde, el crateus y la acacia negra, ¿no? Que son las que generan más problemas acá en las Sierras Chicas, en Córdoba. Sí, si van alguna vez por el Camino del Cuadrado, van a ver todo lo que se ve verde, es todo bosque de siempreverde, digamos, muy, muy feo. Y todo lo que es Sierras Chicas muy invadido por siempreverde. Me parece que es un gran problema ya. Y poco se hace para mitigar. Sí, bueno, también, y como habíamos dicho, las plantaciones de pinos, ¿no? En toda la Argentina. Eso tiene un impacto importante con el tema de los incendios, ¿no, Adrián? El tema del pino. Sí, porque también lo que tiene el pino es que si ven abajo del pino está todo seco, genera una gran cantidad de cúmulo de las hojas, ¿no? Que eso es muy flamable. Y también en los incendios son bastante problemáticos. Si van al sur, se ve mucho las líneas de plantaciones y cómo el pino se sale de esas líneas, digamos. Vos ves como campos enteros muy prolijos con líneas de pino y después ves fuera del alambrado pinitos por todos lados. Y eso se ve claramente cómo se va del lugar de donde se lo tiene, digamos. Gente, un agradecimiento enorme de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Diego, por el editor. A los chicos que están en sus casas. Y de nuevo, un abrazo grandísimo, un agradecimiento enorme acá desde Italia y un afecto de todos los profes que los quieren tanto, chicos. Bueno, esperemos poder ir a darla allá en algún momento. Ojalá, sería lindísimo. Sería genial. Bueno, un abrazo grande a todos. Que estén bien. Abrazo grande, gracias. Dale, gracias a ustedes.